Bien dicen que el pasado es humo y el futuro es viento. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. La siguiente carta es de Eduardo de Monterrey y dice así: Livia, ayúdame. No sé cómo usar el Simple Past. Eduardo, veamos el siguiente video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Gabriel Rogar y hoy en Inglés Casos de la Vida Real vamos a ver Simple Past. Past Simple. Bueno, se puede decir de las dos maneras. Simple Past, Past Simple. El pasado simple, como su nombre lo dice, es muy simple. Comencemos. Hola, guapo. Livia, what are you doing here? Sí, vengo a recordarles a todos los que están viendo este video que se suscriban a nuestro canal. Suscríbanse a Inglés Casos de la Vida Real. Y que le den clic a la campanita de notificaciones para que puedan ver todos nuestros videos. Activen la campanita de notificaciones. Gracias, Livia. Sí, ya me voy. Suscríbanse. El Simple Past lo vamos a utilizar para acciones que ya pasaron. ¿Se dan cuenta? Estas, por lo general, pueden ser eventos, hechos o actividades. Ahora, lo mejor del idioma inglés es que, a diferencia del idioma español, no utilizamos conjugaciones para el Simple Past, salvo unas pocas excepciones. Pensemos en el verbo comer en español. Hay prácticamente una conjugación para cada persona en Simple Past. Por ejemplo, yo comí, comiste, él, ella comió, nosotros comimos, ustedes comieron, ellos comieron. Mientras que en inglés solamente hay una sola forma para el Simple Past al momento de hablar de todas estas personas. Y vamos a hablar. Ahora, en español te tienes que memorizar todas estas terminaciones. Y recuerden que muchos de los verbos son irregulares en español. Por ejemplo, hacer. No podemos decir yo, así, tú, asiste. Tenemos que hacer algunas modificaciones. Mientras que en inglés no es así. Entonces, que no les duela la cabeza cuando escuchen hablar del Simple Past en inglés, porque es muy simple, como su nombre lo dice, Simple Past. Having said that, let's see it. Habiendo dicho esto, vamos a verlo. Primero veamos regular verbs y después veremos irregular verbs. Entonces, lo primero que tenemos que saber aquí es que para la mayoría de los verbos, de hecho, más de un 90% de los verbos en inglés, al momento de conjugarlos en Simple Past, solamente agregamos ed. Veamos unos ejemplos. Tal es el caso de play. Play, played. How about watch? Watch, watched. Wait, waited. Listen, listened. Cuando veamos verbos que ya terminen en e, ¿qué vamos a hacer? Solamente agregamos la d. Instead of adding ed, en igual de agregar ed, vamos a agregar solamente la letra d. Ya sabemos que add significa agregar. Por ejemplo, the verb close, close, closed, with d. How about dance? Exactly, danced. Close, closed. Dance, danced. Move, moved. Move, moved. Ahora hay otros en los que tenemos que agregar ed. Por ejemplo, study, studied. Study, studied. Try, como termina en y, vamos a quitar la y. We have to drop the y and we're gonna add ied. And it's gonna be like this. Cry, cried, cried. Pero entonces, ¿por qué en play no le pusimos played? ¿Por qué no es así? Bueno, ese no es el caso porque ¿cuál es la letra que está antes de la Y? Exacto, podemos ver que es una consonante. In this case, it's the letter D. Here it's R and here it's R again. So, aquí por eso no ponemos played, no es correcto decir played, porque podemos ver que aquí efectivamente la letra que está antes de la Y es una vocal. Vocales son A, E, I, O, U. Por ejemplo, si pensáramos en stay, ¿dónde creen que iría stay? Correcto, iría aquí porque la letra que está antes de la Y es una A. Ahora también hay otro caso cuando es la consonante duplicada, cuando duplicamos la consonante. Por ejemplo, en el verbo stop. Tenemos entonces consonante, vocal, consonante y vamos a agregar otra P. Stop, stopped. Plan, que es planear, plan, planned, with double N.
¿Qué hay aquí? Consonante, vocal, consonante. Entonces vamos a duplicar la consonante. And we're gonna add ed. Plan, plant. How about the next one? Chop, chop. Exactly, chopped. So we're gonna double the last consonant. In this case is the letter P. Chop, chopped. Pero entonces, si aquí vemos consonante, vocal, consonante, ¿por qué aquí no agregamos doble N? ¿Por qué no es listened with double N? Como en este caso. Es una buena pregunta. Pero ¿saben por qué? Listen, listen. Stop, plan, chop. ¿Qué escuchan? Aquí solamente hay una sola sílaba. En listen, listen, listen. Hay dos sílabas. Igual pasa con open, 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 open. Hay dos sílabas. ¿Ok? Entonces, open, no vamos a agregar doble consonante y solamente agregamos ed. Open, opened. ¿Ok? Shop, que es comprar. ¿Cuántas sílabas escuchan? Shop. Solamente una. Entonces, shopped with double P. Cuando solamente hay una sílaba, vamos a duplicar la última consonante. Y así de fácil es. Entonces, ahora veamos los verbos irregulares. Les prometo que, a diferencia del español, no tenemos tantos verbos irregulares en inglés y es muy fácil memorizarlos porque solamente tenemos una forma de conjugarlos, salvo the verb be. And it goes like that. So, aquí podemos ver algunos de los verbos irregulares. De hecho, en inglés existe una tablita para memorizar esos verbos irregulares. Igual y por aquí se los dejo en la descripción para que ustedes puedan revisar esa tablita una vez ya viendo este video. Yo aquí les puse los verbos irregulares más comunes en inglés y yo les puedo asegurar que si nos memorizamos estos, ya sabremos cómo expresar la mayoría de las cosas en inglés. Tenemos go, que es ir. En pasado es went. Ahora, lo padre de esto es que went lo vas a utilizar para todos los pronombres. Mi mamá fue de compras. My mom go to the shopping. I, you, we, they, he, she, it, went. Así de fácil. It va a ser ate. Do va a ser did. Aquí se los subrayé, ¿sí? I underlined this verb. Aquí subrayé este verbo porque van a ver que después se utiliza como auxiliar para hacer preguntas en el idioma inglés, para negación y luego también para afirmación. Luego veremos a qué me refiero. Write, que es el pasado, es wrote. Tenemos have, had, have, presente, have, I have. En pasado, had, I had. Put, sí, este no cambia, vaya. Luego tenemos read, read, se escribe igual, pero se pronuncia de manera diferente. Y ya te pides. Este es como si pronunciáramos el color rojo, red, read, red. Draw, que es drew. See, saw, I saw her, I saw, see, saw. Luego tenemos buy, bought, Luego tenemos make, made. Make significa hacer, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre do and make? Si quieren un video especial para esto, háganmelo saber en los comentarios. Básicamente la diferencia es muy fácil. Do es para hablar de actividades, por ejemplo, to do exercise, to do the homework, ¿ok? Mientras que make es para hablar, bueno, si bien make es hacer, make se refiere a hacer, de preparar, de fabricar algo. Por ejemplo, hacer un pastel. ¿El pastel creen que sea hablar de alguna actividad o de algún producto, de preparar algún producto? Exacto, entonces es make a cake, make a pizza. I made a pizza. Hice una pizza. I made a pizza. No es I did a pizza. Ok, it's I made. Run, ran. Drink, que es beber. Drink, drank. Esto es muy importante porque funciona de una manera diferente. Luego vamos a verlo aquí en afirmación y negación, ¿sí? Pero es muy importante the verb be en simple past, ¿ok? Aquí les puse que hay dos formas, was y were. There are two forms, was and were. Vamos a ver cómo utilizar ambas rápidamente. I, he, she, it, you, we, they. Ok, I, he, she, it, was. You, we, they, were. Ok, I, he, she, it, was. You, we, they, were. Es muy fácil. Aquí, ¿cuántas personas somos? Solamente es una persona por pronombre. I, pues solamente hay un yo, ¿sí? He, solamente hay un él. She, solamente es un ella.
en it, que es un eso, un ello, ¿sí? Entonces, cuando sea así, va a ser was, was. Ahora, cuando hablemos de personas en plural, recuerden que you no solamente significa tú, también puede significar usted o ustedes. Entonces, cuando hablamos de ustedes, estamos hablando de personas en plural. Entonces, you, were, we, were, they, were. Todos estos son en plural. Repitamos. I, he, she, it, was. You, we, they, were. Entonces, por lo que podemos ver aquí es que cuando estemos hablando de the verb be, hay dos formas de conjugarlo en simple past, mientras que los demás solamente hay una sola forma. Vamos a ver ejemplos en affirmative statements and negative statements. Todas estas oraciones van a ser en afirmación. Ok, supongamos que las instrucciones dicen complete with the simple past forms of the verbs. Supongamos que dicen completa con la forma simple de los verbos. ¿Sí? Por ejemplo, dice I, luego tenemos be in Paris last year. Como estamos hablando de una persona I, es I was o were. I was, correcto, I was. I was, ¿ok? I was in Paris last year. Estuve en París el año pasado. Ha. Ok, how about the next one? The restaurant. The restaurant, y dice close, que es cerrar. El restaurante cierra en simple present sería the restaurant closes. The restaurant closes en simple present. Pero ¿cómo sería en simple past? Cerró. Correcto, closed. Aquí podemos ver que es un verbo regular. Entonces solamente agregamos D, the letter D. The restaurant closed. They were here an hour ago. Estuvieron aquí hace una hora. Exactly. Como estamos hablando de they, de ellos, es was or were. Were, ¿ok? So, they were. They were. Recuerden, I, he, she, it, was. You, we, they, were. How about he? Aquí podemos ver que es un verbo irregular, ¿sí? Entonces, read, read, read. He read a new book last week, ¿ok? Aquí estamos agregando un time expression, ¿sí? Un time expression, una expresión de tiempo. Aquí también podemos ver que otra expresión de tiempo es last year, an hour ago, ¿sí? Esas nos indican cuándo. Y esto nos sirve para ser más específicos. Last year, podemos usar an hour ago. Last night, podemos decir last Friday, podemos decir yesterday, and so on, ¿ok? Igual y por aquí les dejo una lista de las expresiones de tiempo que tenemos en inglés. You studied, you studied. Como study termina en Y y la letra que está antes de la Y es una consonante, vamos a agregar I-E-D, ¿ok? Studied, studied. Y vamos a quitar la Y. And we're gonna drop the Y. How about Mike? Mike do his homework. Mike did his homework, ¿ok? Recuerden que do and be are very important in simple past, ¿ok? Y además son verbos irregulares. So, Mike did his homework. Good for Mike. Phoebe and Julio go to a party. Go. Is it go'd with ed? No, it's not, ¿ok? It's went. Go, went. Fueron, went. ¿Cambiaría si aquí el sujeto fuera I? No. Recuerden que solamente hay una sola forma de conjugarlo en inglés. Aquí no importa de quién estamos hablando, si es tú, yo, él, ella, mi abuela, no importa. Sí, entonces va a seguir siendo went. Aquí sí importa si estoy hablando de mí, si estoy hablando de ti, de mi abuela, ¿sí? Porque recuerden que was es para I, he, she, it. Where, you, we, they. Pues bueno, Phoebe and Julio went to a party. How about the next one? We, y dice quesadillas last night. ¿Qué podemos ver? Es un verbo irregular, entonces eat cambia a ate. We ate. We ate quesadillas last night. Quesadillas. We ate quesadillas last night. Esto, ate, lo vamos a pronunciar como el número 8, ¿ok? 8, 8, 7, 8, 9. El 7 se comió el 9. 7, 8, 9. ¿Ok? Es un chiste muy malo en inglés. Entonces, todo esto es afirmación. ¿Y qué vimos aquí? Hay que recordar nada más si el verbo del que estamos hablando es un verbo regular o un verbo irregular.
Y para eso mi recomendación es que nos aprendamos los verbos irregulares, ¿sí? Ya que la mayoría van a ser verbos regulares. De hecho, más de un 90% de los verbos en inglés son regulares. Entonces, ya tenemos toda la chamba hecha. Solamente tenemos que aprendernos ese 10%, incluso menos, ¿sí? De los verbos en inglés para Simple Past. Ahora, yo no les sugiero que se martiricen, ¿sí? Estudiando una lista enorme, ¿sí? De verbos en Simple Past en inglés, ya que es muy fácil memorizárnoslo y además con la práctica es como va a ir saliendo. Siempre tengan en cuenta que para el pasado de the verb be, que es el verbo ser o estar, hay dos formas, puede ser was y were. Y ya discutimos cuándo es cuál. Ok, todo esto es en afirmación. Pero ¿qué tal en negación? Vamos a verlo. La negación es lo más fácil del mundo. Porque aquí no importa si estamos hablando de verbos regulares o irregulares. Vamos a ver a qué me refiero. Como aquí estamos utilizando the verb be, vamos a decir I was. El primer ejemplo dice I was in Paris last year. Estuve en París el año pasado. ¿Cómo sería no estuve en París el año pasado? Es muy fácil. Solamente agregamos not después del verbo conjugado, después del verbo be conjugado en simple past. I was not. O con la contracción sería I wasn't in Paris last year. ¿Ok? I wasn't in Paris last year. A veces podemos ver aquí que dice not be, so I wasn't in Paris last year. Y ahí está la primera negación. Veamos el siguiente con the verb be, ¿sí? They were here an hour ago. They were here an hour ago. So they were not here an hour ago, que con la contracción es they weren't here an hour ago, or they were not here an hour ago. No estuvieron aquí o no estaban aquí hace una hora. Okay, how about the next one? The restaurant closed. So the restaurant closed not. The restaurant closed not. Not really. Vayamos con lo más fácil de la negación en inglés. Solamente para the verb be y los verbos modales, the modal verbs, ¿sí? Vamos a aplicar esto not al final cuando estemos hablando del simple past para negación. Con los demás verbos, como son todos los que están aquí, vamos a hacer esto que es muy simple. ¿Recuerdan cómo decimos en simple present el restaurante no cierra? ¿Qué verbo utilizamos como auxiliar? Exacto, el verbo que usamos como auxiliar es el verbo do. Entonces vamos a hacer lo mismo. Para la negación vamos a usar the verb do como auxiliar en simple past, salvo a the verb be and the modal verbs. Bueno, entonces the restaurant closed está en pasado, ¿sí? Ahora, no cerró, el restaurante no cerró. The restaurant, como vamos a usar the verb do en simple past, ¿cuál es la forma pasada de do? Exacto, es did. So, the restaurant did. Y vamos a poner después not. Did not. Y luego el verbo, ¿sí? The verb. Noten cómo estoy diciendo the verb, ¿sí? The verb. No estoy diciendo en simple past. El verbo así solito directamente, ¿sí? Esto es conocido como the base form en inglés, que es cuando no agregamos to close to be. Solamente decimos close be. Es cuando no agregamos la palabra to. So, entonces, the restaurant did not close. ¿Ok? Es el verbo así solito. No vamos a decir did not close. It's not correct to say it this way. Porque aquí ya lo estamos negando en simple past con did not, con este auxiliar que tenemos en inglés. So the restaurant didn't close or did not close. How about the next one? Read. He read a new book last week. Él leyó un nuevo libro la semana pasada. Él no leyó un nuevo libro la semana pasada. Entonces, como aquí es did not close, ¿cómo sería? Ya dijimos que se dice did not, pero con la contracción podemos decir didn't, que es lo más común en inglés. So, he didn't, y luego the verb read. No leyó, he didn't read. Leyó, he read. He didn't read. He didn't read a new book last week. How about the next one? You studied English last night. No estudiaste inglés anoche. You didn't. Tú no. ¿Ok?
You didn't English last night. Si me dicen you didn't English last night, no es correcto, ¿sí? Porque me falta un verbo. Recuerden que este es un auxiliar. El auxiliar así solito no te dice nada. Entonces, you didn't y luego hay que agregar el verbo. Recuerden que aquí el verbo ya no va a cambiar porque en el auxiliar ya estamos usando el simple past form, ¿sí? Entonces, you didn't study, ¿ok? No cambia, se mantiene igual. So, you didn't study. Ok, para entender mejor esto de que el auxiliar ya está en simple past y lo demás es el verbo directamente, pensemos en esto. En el simple present también tenemos lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, decimos she studies. Ella estudia inglés. She studies English. Para decir ella no estudia inglés, ¿qué hacemos? Pues utilizamos the verb do como auxiliar, ¿sí? Y esto lo conjugamos en simple present. So, she doesn't. Y luego el verbo lo mantenemos igualito. Ya no decimos she doesn't studies. Ya no es correcto decir she doesn't studies. Como no es correcto decir you didn't study them. Ok, solamente es you didn't study. She doesn't study. Entonces ya sabemos que en simple present hacemos lo mismo, ¿sí? Utilizamos the verb do como auxiliar para negación, preguntas y también afirmaciones. Ok, hacemos lo mismo en simple past, pero en esta ocasión the verb do cambia porque es simple past, ya no es simple present. Entonces lo ponemos en pasado, did. Ahora, lo mejor de esto es que solamente hay una forma para el pasado, ¿sí? Mientras que en simple present tenemos dos formas, do or does. Aquí solamente hay una sola forma, que es did. So, it's you didn't study English last night. How about the next one? Mike did his homework. Este es muy interesante. Muchos ponen Mike. Pero como aquí estamos viendo did, entonces ya sabemos que negación es didn't. Y ponen Mike didn't his homework. No es correcto decir Mike didn't his homework porque nos hace falta un verbo, ¿sí? Si me dicen Mike didn't his homework, no me dice nada. Mike didn't do his homework. No me digan Mike didn't his homework. Yo sé que están viendo the verb do, ¿sí? Y dicen, pues es que es did, entonces el pasado es didn't. Sí, pero hay que decir didn't do. I, you, we, they, he, she, it. No importa de quién estemos hablando, es didn't do. Si vamos a utilizar el verbo hacer. No hice nada ayer. I didn't do anything yesterday. I didn't do. No es correcto decir I didn't yesterday. I didn't, me falta un verbo, entonces I didn't do anything yesterday. Phoebe and Julio went to a party. So Phoebe and Julio didn't go. Sí, no me digan didn't went porque eso es redundante y no se dice así en inglés, no es correcto. Recuerden que el didn't ya está conjugado en simple past y el verbo pasa así solito, ¿sí? Didn't go. No tuve tiempo. I didn't have time. No es I didn't have time, pero es I didn't have time. Okay. So Phoebe and Julio didn't go to a party. Ellos no fueron a la fiesta. We ate quesadillas last night. No comimos quesadillas anoche. We didn't. Exactly. We didn't. Luego el verbo. We didn't eat. No es ate, pero es eat, porque aquí ya está la conjugación en simple past en el verbo auxiliar. So, we didn't eat quesadillas. Perdonen si suena un poco repetitivo, pero sí es importante saber esto. ¿Ok? We didn't eat quesadillas last night. No es we didn't ate, pero es we didn't eat. Recuerden que la conjugación ya está aquí en el verbo auxiliar. Sí, entonces el verbo que vamos a conjugar, the main verb, el verbo principal, pasa así solito. We didn't eat. ¿Ok? Y así de fácil es. Ahora solamente hagamos una pequeña observación. ¿Qué podemos ver con este y este? ¿Ok? Que estos no siguen la regla para todos los demás verbos, ¿sí? Porque estamos hablando de the verb be, ¿ok? Recuerden que en simple present tampoco sigue la regla. Recuerden que en simple present es I don't
O el don't es para I, you, we, they, don't y luego el verbo, ¿sí? O para he, she, it, doesn't, ¿sí? Y luego el verbo. Ahora cuando estamos hablando de the verb be, cambia, ¿sí? Por ejemplo, ya no es I don't be, no voy es I don't go, pero no soy I don't be, no es correcto, sino que es I'm not, ¿ok? Entonces pasa lo mismo para el simple past. Como pudimos notarlo aquí, ¿sí? No es I didn't be, no es I didn't be in Paris last year, pero es I wasn't, I was not in Paris last year, ¿ok? Solamente tengan cuidado con the verb be. Y para el verbo modal can, could, es otro verbo irregular, can, could, que es poder en pasado, ¿sí? No pude, hacemos lo mismo que con the verb be, porque este es un verbo modal. Entonces, I couldn't. Es I couldn't y no se dice I didn't can, ¿ok? Ya no es I didn't can, pero es I couldn't. Pero estos lo vamos a ver después, ¿ok? Pues bueno, entonces recuerden, para todos los verbos, a excepción de the verb be y los verbos modales, no aplica esta reglita de poner didn't y luego el verbo. Para todos los demás, estamos hablando de un 99.9% de los verbos en inglés, aplica esta regla de didn't y luego después el verbo, ¿ok? Didn't y verbo. Entonces es sujeto, luego didn't y después verbo. Luego también podemos agregar un complemento que en este caso son the time expressions, son las expresiones de tiempo, ¿ok? Por ejemplo, he didn't read a new book last week. Porque si siguiéramos esta lógica diríamos they were here an hour ago. Sería they didn't be here. Sería they didn't be here an hour ago. Pero, les repito, no es correcto porque estamos usando the verb be. Y cuando eso pasa solamente ponemos not. Entonces, they were not or they weren't. They weren't here y luego lo que sigue. ¿Ok? ¿Ven entonces qué simple es afirmar y negar en inglés? Lo único que hay que hacer es memorizarnos estos verbos irregulares. Estos son los más usados en inglés, pero ustedes también se pueden aprender otros, ¿ok? Mi sugerencia es que vayamos pasito a pasito, suavecito, aprendiéndonos estos verbos y ya después, conforme vayamos estudiando más y más, nos aprendemos más verbos irregulares en inglés. Y les repito, no hay muchos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Les gustó la clase del día de hoy? Pues bueno, en el siguiente video vamos a aprender a cómo hacer preguntas en simple past o past simple en inglés. Así es que quédense aquí y veamos el siguiente video. Gracias, Livia. Ah, sí, ya me voy.